¿Qué tal, Sebastián? Amanda, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias Un por la placer. invitación. Por Por favor. favor, muchas gracias, Gabriela. Bueno, contanos más en detalle sobre el Alzheimer precoz. Sabemos que no hay tantos casos, pero ¿en qué consiste específicamente? Mira, el Alzheimer precoz, el Alzheimer en sí es Ujú. uno de los tipos de demencias más frecuentes. El 70% de las demencias en general son enfermedad de Alzheimer. Lo importante es que cuál es la manera en que esta enfermedad se instala a través de la genética. La gran mayoría de los casos, yo te diría Ujú. el 95% de los casos, eh, nosotros podemos tener una predisposición genética que si además le agregamos algunos factores de riesgo, vamos a desarrollar la enfermedad. Pero hay un porcentaje muy chico, entre el 1 y un 5% de la población de las personas que van a tener Alzheimer, que tienen una determinación genética que no la pueden modificar. Y esto se transmite de padres a hijos de una forma dominante. Quiere Mm, decir que si de un matrimonio tienen dos hijos, uno de ellos va a tener la enfermedad. mira. Esto y suelen ocurrir a partir incluso desde los 30 años hasta los 60 años. Son casos muy poco Ujú. frecuentes, no es lo habitual. Lo que Sí, nosotros siempre hablamos de el Alzheimer es que es una enfermedad que tiene que ver con los años. Cuanto vos más años tenés, Claro. más posibilidades tenés de tener una Alzheimer. Tanto es así que el 70-80% de las personas de más allá de los 80 años, 85 años, es muy probable que tengan enfermedad de Alzheimer. Claro. Pero es en este otro grupo donde no es, digamos, donde no tenés este determinismo genético tan fuerte, ¿sí? Que el 50% de la descendencia lo vas a tener, es en este otro grupo que es el mayoritario, donde nosotros sí podemos ejercer acciones para evitar que la enfermedad aparezca. Puede ser que aparezca, pero que aparezca mucho más tarde. Se pueden tomar acciones, se pueden tomar recaudos. ¿Hay algo que te parezca que podamos prestar atención a medida que uno va creciendo para intentar contrarrestar esto que, decías vos, no es un amplio porcentaje? Cuando vas creciendo te puede pasar. ¿Hay algo que se puede hacer? Sí, por supuesto que sí. Mira, eh, cuando vos tenés la enfermedad de Alzheimer, que puede aparecer a partir de los 60 años, te Mm, está dando cuenta de algo que empezó 30 años antes. ¿Y empezó mira. cómo? Con el depósito de unas proteínas, de unas sustancias dentro de nuestro cerebro, que lo que hace es que nuestras neuronas empiecen a morir. ujú. O sea que a partir de la juventud y de los hábitos y de los cuidados, que ahora vamos a hablar de eso, es que nosotros podemos prevenir o ralentizar o posponer el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Ajá. El primero de ellos tiene que ver con el control de la presión alta, el control de la diabetes, la no presencia de obesidad, la eliminación de los hábitos tóxicos como el cigarrillo y el alcohol. Y después, mucho tiene que ver también con lo que tiene que ver con lo social. ¿Sí? Ujú. Todo Mira. esto, lo que ocurrió en la pandemia, por ejemplo, en la pandemia fue muy negativo el aislamiento, porque es un alimento para nuestro cerebro, el contacto con el otro, el contacto con el grupo. Después también es muy importante el Ujú. ejercicio físico aeróbico regular. Entonces, vos fíjate cómo hay factores que no podemos modificar, como la edad, el paso del tiempo nosotros no lo podemos modificar, no podemos modificar nuestra constitución genética, pero sí sobre esa constitución genética, no de la que hablábamos antes, que estábamos un poco como obligados a la enfermedad, sino esta otra que es la enfermedad de Alzheimer más común. Podemos con el ejercicio físico, los Sí. hábitos saludables, la dieta mediterránea, sí podemos hacer que estos genes que pueden estar un poco dormidos, no se nos despierten. Por eso, si bien la enfermedad puede aparecer a partir de los 60 años, estos depósitos ya empiezan 30 años antes. Ajá.
Ahora, Gabriela, es muy interesante cómo en general cada vez que hablamos con un profesional de la salud, independientemente del tipo de enfermedad del que estemos hablando, hay una recomendación genérica con hábitos que son muy concretos y muy sencillos, ¿no? Comer bien, hacer ejercicio, eso es algo para resaltar porque a veces no se le da la importancia necesaria y es algo realmente para tener en cuenta. Ahora, las personas que ya tienen Alzheimer y a las personas que conviven con una persona que padece esta enfermedad, ¿qué recomendación le podemos dar? ¿Hay algún consejo, algún aliento? Porque hay que poner mucho mental y emocionalmente también, ¿no? Para afrontar el deterioro que genera esta enfermedad. Mira, siempre se habla que cuando hay un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, no es solamente la persona afectada, sino que además por lo menos 3 o 4 personas de su entorno también se afectan por la enfermedad. Y esto tiene que ver porque quien cuida, primero es emocionalmente devastador ver cómo ese miembro de tu familia, que antes era activo, empieza a perder su identidad, empieza a perderse como persona. Mucho peor es cuando además existen síntomas conductuales de tipo positivo, ¿sí? Con agresividad, eso hace muy difícil la convivencia. Entonces, no solo devasta a la persona y a su mente, sino a todo el entorno familiar. Y esto lleva además un costo altísimo para el sistema de salud, no solo para la familia, que muchas veces ven complicada su situación personal porque hay que cuidar a esa persona, sino además para todo el sistema de salud, por todas las enfermedades que se pueden asociar con los traumatismos, con la postración, con todo lo que conlleva el paso del tiempo y la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Por eso, ahora que sabemos que podemos retrasar o ralentizar el inicio en estas personas con cierta predisposición genética, nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, porque a veces pareciera, como vos bien decís, los médicos siempre estamos diciendo, bueno, coman bien, no fumen, hagan esto, pero todo esto tiene un entendimiento. Claro. Biológicamente entendemos qué es lo que pasa con la insulina, qué es lo que pasa con las situaciones vasculares. Todo esto tiene un correlato, no es que se dice porque sí, porque bueno, porque algo hay que decir, ¿sí? Claro. Está muy comprobado y se entiende estructuralmente por qué damos estos consejos. Bien, bien, doctora, está buenísimo, muy interesante y muy claro como lo está explicando. La última por mi parte es preguntarle por una diferenciación que seguramente en términos clínicos es obvia, pero me parece que está bueno resaltarla. ¿En qué se diferencia, digamos, el Alzheimer de la demencia? O sea, ¿cuándo sé que efectivamente tengo Alzheimer y no es también producto de la edad que uno va olvidando algunas cosas? Entiendo que el Alzheimer es como mucho más extremo, ¿no? El punto al que llega la enfermedad, pero a veces está esta confusión entre la demencia y el Alzheimer. Bueno, a ver, la demencia es como el cuadro general donde hay una alteración de la memoria y empiezan también a fallar otras partes de nuestro cerebro que tienen que ver con fundamentalmente, bueno, con las áreas de asociación, pero con lo conductual, con el trastorno de los impulsos, con el no poder reconocer, o sea, es memoria más otras áreas afectadas, el lenguaje, por ejemplo, el entendimiento, eso sería una demencia, ¿sí? Dentro del gran capítulo de las demencias, tenemos que la principal causa es la enfermedad de Alzheimer, pero también hay otras. Ajá. Está la demencia vascular, que es cuando se producen múltiples infartos pequeñitos en todo el cerebro, que hace que las conexiones dentro de nuestro cerebro no se puedan realizar de manera correcta. Entonces esto va en desmedro de la función de todo el cerebro. Y después hay otras enfermedades que también cursan con demencia, que son menos frecuentes, como la frontotemporal, como la enfermedad de cuerpos de Lewy. Ya después son enfermedades más del especialista. Por eso es muy importante recalcar que cuando nosotros tengamos algún miembro de nuestra familia, porque en general probablemente sobre nosotros no nos demos tanta cuenta,
que lo llevemos a un especialista, que no nos quedemos, bueno, tiene una demencia, no tenemos más nada que hacer. No, claramente tenemos que investigar, tenemos que hacer estudios de laboratorio, estudios de imágenes, evaluaciones neurocognitivas para conocer perfectamente cuál es el área que está más afectada, porque de esa manera, con un buen diagnóstico, vamos a poder instaurar un tratamiento adecuado y conocer el pronóstico también. Por eso, antes sabíamos muchísimo menos. Realmente hace 30, 40 años era, tenía una demencia, no tenemos nada para hacer y esto quedaba ahí. Ahora sí tenemos muchas cosas para hacer. ¿Tenemos cura? Todavía no tenemos cura, pero sí tenemos muchas maneras de poder mejorar la calidad de vida, no solo de esa persona, sino también de todo el entorno familiar. Y que para nada es algo menor, Gabriela. Así que muchas gracias, no solo por la comunicación, sino también a todos los profesionales de la salud que realmente se interesan y buscan poder mejorar la calidad de vida de todas las personas. Muchas gracias, Gabriela, un placer. Gracias, chicos, que tengan una buena jornada. Igualmente. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.